día de hoy nos encontramos en Aras Mata Naranjo, propiedad del señor Antonio de Jesús Torres Morillo, a quien será dedicado el clásico de criadores este 25 de noviembre en el Hipódromo Quinto Centenario. Nos reciben Antonio de Jesús Torres Morillo y su esposa Zoila Díaz de Torres. Bienvenidos. Gracias, bienvenida aquí a su casa. Muchísimas gracias por su apertura y recibimiento, tanto a usted como al señor Torres, cariñosamente Morillo, como le dicen en el hipódromo. Toda la vida le han dicho Morillo en la hípica. Bienvenidos ustedes a nuestro segmento Dos Damas en la Hípica. Y para darle inicio, nosotros queremos saber cómo inició Torres Morillo en el mundo de la hípica. Porque tengo entendido que fue cónsul y embajador. O sea, ¿cómo ligó esas funciones al ser criador de caballos? Esa es muy buena pregunta, porque el tiempo que Antonio fue cónsul y embajador y vivimos en Tokio, Japón, también era concurrente en Corea. Cuando volvimos al país, ya de retirada de él cumpliendo sus funciones, Antonio compra esta finca y empieza sobre la crianza de caballos. Pero Antonio fue hípico desde que yo lo conozco, y créeme que lo conozco desde el 70. Nos casamos en el 71, nos fuimos, 10 años después que cumple las funciones, se queda siendo embajadora, escrito a Cancillería, hasta el gobierno de Leonel Fernández. La hípica es su pasión, es su vida. Cuando adquirieron la finca, fue en los años 1000... Nosotros lo compramos en 1987 a don Mimingo Torres, que era puertorriqueño, y ya estaba mayor y quería regresar a su patria. Aquí donde está la casa hoy día, nuestra casa, tenía don Mimingo una casita de madera, y ahí donde ustedes están estacionados había como una glorietica pequeñita, y nosotros todo lo que abarcan sus ojos, todo lo que ustedes puedan ver, es parte de nuestra finca. Que estuvo... En su época de criador más activo, aquí habían, ¿cuántos? 30 caballos. Habían 27, creo. Y siempre habían caballos de Moisés Aló, habían caballos del doctor Rincón Martínez, habían caballos aquí. Sin modestia y sin aparte, Antonio tenía el mejor padrote que trajo al país. Alquiló un avión, casi lo mato, para traer un padrote. Murió también aquí el padrote. Aquí hoy no tenemos tenemos el padrote y tenemos 2 yeguas, pero en realidad los caballos están ya en el establo Santa Rosa, que sigue siendo de Antonio. Allá en el Quinto Centenario, que empezó desde el Perla Antillana. Pero me dicen que no solo ha sido crianza ni propiedad de establos, sino que también usted tuvo una agencia hípica en la Independencia, que así fue que usted lo conoció. No, yo lo conocí, ya estábamos casados cuando la agencia. Cuando la agencia ya estaba Sí, casada. nosotros vivíamos en el Payá 52 y él tenía la agencia Independencia en la Barra Dumbo. La Barra Dumbo tenía varias puertas frente al Parque Independencia. Al Parque de Independencia. Ahí sí empieza su vida, porque ahí, después de la agencia y del establo Santa Rosa, ahí empieza así y compra la finca, ahí sí empieza su época de criador. Y precisamente, ¿cómo ha sido ligada su vida al hipismo? Básicamente, cuando viajamos en Navidad, yo soy muy del caballo de República Dominicana. De hecho, cuando ganamos en Puerto Rico, tampoco me dio un infarto. Porque no era nuestro el caballo, era de los Contreras. Pero nosotros, eso fue un escándalo, una cosa fascinante para nosotros. Es el momento de la hípica que yo más recuerdo y que mejor he vivido. Él ha tenido, le puso el nombre mío a una yegua, salió malísima, mas nunca le puso nombre mío a yegua. Soy la tan jaragana que no dio nada. Se lo quitó. Le puso el nombre de nuestra hija Jessica al establo cuando lo cambió del Perla Antillana al Quinto Centenario.
No resultó y volvió para Santa Rosa porque ¿Y por qué Santa Rosa? lo compró así. Cuando Ah, lo usted lo compró. compró que yo así. nací en un campo De Moca. que es La Rosa, Se llama Sí, La Rosa. Ok. de Moca. No es por ninguna santa, sino que el pueblo donde nació se llama así Santa Rosa. La Rosa La Moca. Rosa Moca, exactamente. Y le puso Santa Rosa al establo. Yo creo que se llamaba así cuando tú lo compraste, Antonio. No, No recuerdo sí, exactamente. ellos se llamaban así. Se llamaba. Él lo mantuvo. Y cuando lo cambiaron, como dije, al quinto centenario, entonces él Le puso Jessica. le puso Jessica, pero como que no, entonces no, como que no se Como ganaba. que eso fue como Sansón, se le debilitó. ¿Sabes? Volvió para Santa Rosa. Volvió para Santa Rosa. Sí, entonces ahí viene su época de criador full. La hípica ha sido siempre para él, junto con la política, la hípica han ido paralelas. Más que la empresa, más que nuestra compañía, más que todo, él ha tenido la hípica y la política como su norte, porque él eso era una pasión por los caballos que yo ni la entendía. Señor No le Torres, entendía. político, empresario, Exacto. hípico, cónsul y Embajador. embajador. Una persona bastante destacada, una persona bastante versátil. Sí. Con cosas como que no van una cosa como con No. la otra, ¿verdad? Son cosas que... Lo ¿Cómo- único que cómo? lo sacaba del hipódromo era el doctor Peña Gómez, o porque éramos del PRD, o Hipólito Mejía, o el doctor Jorge Blanco, es lo único que lo sacaba. Después, sábado por sábado, yo creo que si van a dar un premio de récord del hipódromo, también deben dárselo a Antonio. Sábado tras sábado. Sábado, y así no continúa. importa qué. Yo no sé si el día que se casó la hija de nosotros, que nosotros se casó sábado por la mañana, no, pero él fue al hipódromo tempranito y volvió para atrás. Se devolvió después, porque es todo el tiempo. Pero supo en verdad dividir ese tiempo. Sí, entre claro. familia y De hecho, todas cuando sus los muchachos eran chiquitos, especialmente mi hijo pequeño, Francisco Alberto, era pequeño, ahí en la foto que te entregué está él en su yeye, porque él era de lo que él tenía, él le compró un yeye allá en el Perlantillana, y tú sabes que antes de empezar los clásicos, antes había una carrera, no sé si todavía lo mantienen, porque los yeyes se han ido extinguiendo, una carrera de yeye. De hecho, el yeye murió aquí de viejo. Ok. ¿No? Porque los caballos pequeños requieren mucho cuidado. Y el yeye se engordó mucho. Ya mi hijo creció, obviamente, y después murió. Y desfilaba el yeye antes de empezar las carreras, con mi hijo montado. Y precisamente, ¿algunos de sus hijos lleva eso en la sangre? No, querida. Ni Jessica. Ni Jessica. Jessica es la hija mayor de ustedes, ¿verdad? No. Manuel Aurelio es el mayor. Ok, pero Jessica Su lleva, única hija. es Es la la única única hembra, hija. sí. Sí, y lleva el nombre en honor a una yegua que corría en el Perla Antillana. Y ni así le gustan los caballos. Pero ella lleva su nombre con orgullo. No, Sí. no, pregúntenle a ella se lo pueden preguntar, que eso es una... Para ella ese es el nombre más lindo que hay, además se lo puso su papá, que es La su yegua adoración. más ganadora del Perla. Su papá es su adoración, entonces de ellos todos. Don Morillo, ¿recuerda usted dos caballos, hijos de Aramuya, ambos? Pim Pum e idéntico. ¿Usted recuerda cuándo adquirió esos caballos? Me dicen que esos caballos usted los compró en Aras Higueral, en La Romana. En La Romana, los dos. Los dos. Sí, porque La Romana ha sido una subasta y históricamente eran los mejores caballos. Por la línea de sangre. Sí, porque eso es lo que se compra. Que bastante costosos Sí, fueron esos sí, dos. sí. No lo quiso usted. No, en realidad no. Fíjate, cuando compró el padrote, te digo, alquiló un avión para traerlo. Alquiló un avión para traer un caballo. Me acuerdo, $35,000 en esa época, alquilar un avión para traer un caballo. Yo le dije, ¿te gusta? ¿Tienes con qué comprarlo?
es tu gusto, cómpralo. Yo no, en eso yo nunca me he metido. Sí, porque yo sé que esa es su pasión y su vida. Es como que, no sé, no me sentía vuelvo y reitero, tienes que comprarlo, no tienes que coger un préstamo, no tienes que debérselo a nadie, no tienes, entonces compra lo que tú quieras. Cuando iba a las subastas, igual cuando subastábamos caballos, si el caballo él consideraba que no le estaban dando lo que valía el caballo, bájenmelo. ¿Recuerda usted alguno de los entrenadores anteriores que trabajó en su establo? Piti. Sí. Cariñosamente Piti. Piti es un gran ser humano. Es humano, increíble. Quiere mucho el señor Torres. Como tú ves, Piti le dice señor Torres. Sí, señor. ¿Cómo usted define al señor Antonio Torres Morillo como criador? Yo diría que exitoso. Sí. Mientras se dedicó a la crianza fue un magnífico. Se dieron buenos ejemplares, ustedes buscan las estadísticas, yo creo que dentro de todo lo que en su época estuvieron, él puede figurar dentro de los primeros, yo diría que sí. Y es uno de los que permanece a pesar de reitero que hay que darle un premio aparte por su consistencia. La hípica, su pasión sigue siendo su pasión. A pesar de no estar muy bien de salud y eso, él sigue yendo los sábados al hipódromo que no, él se levanta y hay que prepararle todo su apero porque se va para el hipódromo. Allá hace su pool y hasta que no se acaba la última carrera, él no sale. Saludos, mi nombre es Tony Torres, hijo de Morillo, como ustedes le conocen. ¿Qué decir de mi padre y la hípica? Esa ha sido su pasión, a lo que él luego de su familia más tiempo le ha dedicado, más empeño a su desarrollo, tanto en la crianza de los caballos como al deporte y a la hípica en sentido general. Se ha dedicado en cuerpo y alma toda su vida. A usted de agradecerle, sobre todo que en vida él pueda disfrutar de este homenaje, que gracias a Dios pueda apreciarlo y nada, y compartir con ustedes y cada uno de nosotros que estaremos ahí para él y para ayudarle en su gran día. Yo soy Manolo Torres, soy el mayor de los hijos del señor Antonio Torres, y quiero expresar mi opinión muy precisa de lo que observé en lo que fue el paso de papi como desarrollador, como fanático hípico, que fue un ilusionado, un apasionado de la hípica, a nivel tal que lo pudiésemos comparar con si él en algún momento le fue infiel a su mujer, haciendo una comparación, un símil, lo fue por el amor, por el interés, por la dedicación y el tiempo en que estuvo inmerso en esa actividad, de una manera tal que creo que todos pudieron percibir y él dejó sentir hacia toda la fanaticada hípica el amor, el esmero y el trabajo que le dedicó a esa actividad. Hola, yo soy Jessica Torres Díaz, hija de don Antonio Torres, conocido en el hipódromo por todo el mundo como Morillo. ¿Qué les digo de mi papá y la hípica? Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo me llamo Jessica debido a una yegua que aparentemente a mi papá le gustaba mucho antes de yo nacer y que él consideraba que le daba suerte. Por ende, cuando yo nací, entonces él me puso Jessica para ver si yo le daba la misma suerte que la yegua. Tendrían que preguntarle a él qué él opina de eso.
Pero nada, yo me he criado amante de los caballos y me he criado siempre, no te voy a decir que soy hípica porque no lo soy, pero sí le tengo mucho amor a los caballos y a todo lo demás debido a ese gran cariño que papi profesa por ellos. Ha sido una parte muy importante de su vida y les agradezco de todo corazón que se tomen este momento para este homenaje tan lindo. Gracias. Bien, yo recuerdo a mi padre en el hipódromo Perla Antillana, en el establo Santa Rosa. Yo tenía poca edad, o sea, no tenía que tener 5, 6, 7, 8 años. Y ese era el momento que yo compartía más con mi papá. Era el momento de todas las tardes yo ir al hipódromo a jugar con los caballos, estar en los establos, estar con él en las prácticas de los caballos. Ahí fue que aprendí de que los caballos eran un ser como cualquier atleta, que tenía que entrenar, tenía que alimentarse bien. Y eso también aprendí mucho de lo que a mi papá le gustaba, de la parte de la crianza. También íbamos mucho a la finca, a donde él tenía los caballos de crianza, para poder ver cómo el caballo se iba desarrollando. Lo que más le gustaba a mi papá era ver el caballo cuando nacía y que él lo llevara allá al hipódromo a correr. O sea, esos 2 años y medio que toma para desarrollar a un caballo ya joven, que todavía no tiene, como él decía, todavía no tiene las rodillas bien armadas. Eso a él lo disfrutaba muchísimo y yo lo disfruté muchísimo con él. Luego aprendimos también cuando ya nos mudamos al quinto centenario, que con la empresa que hacía los temas de apuestas, ahí entonces jugábamos los caballos de Puerto Rico y de República Dominicana. Y entonces yo podía analizar con él, con una revista, y analizábamos las estadísticas de los jockeys, el peso que el caballo llevaba, en qué tipo de metraje había competido anteriormente, cuál era el récord. Y para nosotros era algo entre él y yo, era algo que podíamos compartir él y yo, de poder analizar los caballos y algo, pero era algo que yo sentía que era algo que nada más lo teníamos él y yo. Entre mi familia y mis hermanos, yo quizá fui el que más pude compartir el tema de la hípica con él, porque como era el más pequeño, no soy el más pequeño, también, o sea, podía disfrutar y él podía llevarme en las tardes y eso, porque mis hermanos tenían otras cosas en las tardes y yo todavía estaba en el colegio pequeño y podía aprovechar mucho de ese tiempo con él. La verdad que atesoro mucho el tiempo que compartí con él en el hipódromo, atesoro mucho el tiempo que he compartido con él en otros ámbitos, pero realmente tengo muchos buenos recuerdos y gratos recuerdos del hipódromo, de todo, ¿no? Hasta de cocinados que se hacían en el Perla Antillana. Quien lo hacía era, bueno, quizá mi mamá pudo hablar de ese tema, de cuando ganaba un caballo de mi papá, lo llamaban, no habían celulares, y llamaban a la casa. Y llamaban a la casa y decirle, mira, se va a hacer un cocinado porque ganó el caballo y vengan para acá, para el hipódromo. Entonces mi familia completa, mi mamá, a veces unos de mis hermanos, iban y compartíamos allá con mi papá en el hipódromo de noche, en el Perla Antillana, mezclado entre toda la sociedad que vivía ahí, que en el Perla Antillana había un grupo de familias que vivían dentro del Perla Antillana. Ese era su hábitat y realmente nos trataban a nosotros también como familia. Siempre voy a valorar mucho el cariño que le tienen a mi padre en la hípica. Él es Antonio Torres Morillo en otros ámbitos, pero en el hipódromo es Morillo. En esta ocasión nos encontramos con el señor Eduardo Antonio Lorenzo, mejor conocido como Pití, en el hipódromo Quinto Centenario. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Lo tenemos aquí para que él nos cuente sobre su trayectoria que ha tenido en el hipismo dentro del Perla Antillana y en el hipódromo Quinto Centenario. Cuéntenos, ¿cómo usted inició en el hipismo? Inicié en el 1978 y yo tenía unos primos que se llaman Pule, que daban antes por máquina de tecla, aquí en Villa Juana, y de ahí
Mi mamá y mi papá se separaron, yo me fui para Cristo Rey a vivir con mi papá. Y de ahí un señor que todavía está en vida, gracias al Señor, gracias a Dios, Kiko Chaveta, iba enamorado de una persona allá. Y Kiko Chaveta en esa función ejercía la función en el Pela Antillana, si mal no recuerdo, como parafrenero. Y de ahí me motivó y me dijo que para que yo conozca el hipismo, los caballos. Yo apenas con 13 años de adolescencia. Y un día vine con él, mi papá salió a trabajar para el ayuntamiento en ese entonces. Vine con Kiko Chaveta al hipódromo y hasta ahora, hasta la fecha, se ha hecho un poco difícil no pertenecer a la hípica porque esto uno lo lleva en la sangre. Ok. Y en el hipódromo Perla Antillana, ¿qué usted ejerció allá? Bueno, en el hipódromo Perla Antillana yo ejercí la función de jaulero, que era lo principal allá. Para uno poder ser groom tenía que pasar por jaulero. Jaulero es el que le da mantenimiento a la jaula, recogerle el estiércol de los caballos. Y así sucesivamente los entrenadores te iban evaluando y en un momento determinado, viendo tu capacidad, te ponían, o sea, te daban un caballo, dos a grunear, como se le dice en algún popular, de ser groom, y después te daban 3 y así sucesivamente. Hasta la fecha que duré un tiempo allá largo como groom, y cuando pasamos aquí al quinto centenario, vine también como groom. Después el señor José Darío Arias, que en ese entonces era gerente de Brugal, me dijo que yo tenía la capacidad para ser entrenador de unos callos que él tenía. Y efectivamente así lo hizo. Él le hizo una carta a la Comisión Hípica Nacional como organismo rector para otorgar licencia a personas como entrenador, como groom, como sea, entonces como entrenador. Y se me aprobó la licencia de entrenador. Entrené un par de caballos del tablo 5 estrellas del señor José Darío Arias. Por cosas del destino de la vida, nos dividimos una vez. Y ahí el señor Torres, que ya yo hubiera trabajado en el Pela Antillana como groom, me solicitó la misma función de entrenador. Y una persona que él tenía como entrenador lo llamaban Quilá, el mago Quilá, no sé si está vivo o ha fallecido. Y él me pidió que yo entrenara, que necesitaba de mi servicio porque él se iba para Estados Unidos. Y como ya yo hubiera trabajado con él como groom en el Pela Antillana, yo acepté el reto y la oportunidad que él me estaba dando. Hasta la fecha que duré 22 años, de ahí conseguí un contrato para Japón, para el hipódromo de Kochi en Japón. Y ha sido una trayectoria bien bella porque el que no le gusta los caballos es porque no sabe lo que es este deporte. Y con el señor Torres Morillo, ¿cuánto tiempo usted duró trabajando para ese establo, Santa Rosa? Para la Santa Rosa yo duré 21 años para 22, bajo mi responsabilidad de entrenador, administrador, todo. ¿Recuerda usted los primeros ejemplares que entrenó allá en ese establo? Aquí, en el establo Santa Rosa. Sí. Sí, como no, yo tuve un caballo llamado Diablo Green, muy buen caballo. Era Camp Proper, un hijo de Mr. Propeto, muy buen caballo. Después teníamos caballitos, inclusive el señor Torres me dijo, véndelo por lo que te den, a 5,000 pesos cada uno. Y yo dije, déme la oportunidad y me pasé a trabajar con los caballos y lo puse en condiciones, uno que se llama Noble Junior. Y eso solamente lo gané Noble Junior, lo gané como 10 veces. Después el señor Pie Castro, que Dios lo tenga en su gloria, en el cielo, me lo reclamó por reclamo de 30,000 pesos en ese entonces. Y hasta la fecha tuve muchos caballos de mucha calidad. Ok. A propósito de que este 25 de noviembre se celebra el Clásico Criador, en especial o en dedicación al señor Antonio de Jesús Torres Morillo, ya que usted trabajó con él durante 22 años, ¿algo que usted haya aprendido de ese señor? Bueno, he aprendido la humildad del señor Antonio Torres, el respeto sobre todo. Nunca tuvimos nada porque siempre me decía la cosa con altura y yo le escuchaba. Hasta ahora somos como de padre a hijo, porque en verdad mi lealtad yo no la tiro por el suelo, mire cómo me pongo, un poquito medio. Y le tengo siempre mucho respeto al señor Torres por su forma de ser y por su oportunidad que me dio en ese entonces y hasta ahora de ser una persona de confianza con él, porque uno es lo que hasta que uno no demuestra lo contrario. ¿Algunas palabras que le quiera dedicar en este día?
Bueno, en este día yo les dedico que solamente Papá Dios me lo mantenga con vida y salud dentro de todo lo posible, porque Papá Dios es grande y el señor Antonio Torres se merece una vida digna de vivir, humilde como él siempre ha sido, a él y a toda su familia. Le agradecemos a usted por brindarnos de su tiempo al segmento Dos Damas en la Hípica para contar un poco de su trayectoria y el trabajo que usted realizó con el señor Antonio de Jesús Torres Morillo. Será hasta una próxima entrega.